Testing. Ahora sí, bien. Buenas tardes, buenas tardes. Lo siento mucho por andar tan demorados, pero creo que es el primer evento que están haciendo en este cuarto. Mucho gusto a todos ustedes. Yo soy Dulce Vázquez, vicepresidenta adjunta de Arizona State University. Este panel va a ser en inglés porque tenemos muchas personas y creo que nos va a llegar alguien de Corea también, solo que el lenguaje más nominal es el inglés, solo que I'm going to switch over to English if that's okay with you. Again, thank you for being here. We've got lots of special guests here today. Thank you for being so patient with us. I'm going to start introducing our panelists. Right next to me is J.H. Snyder. He is with the State Constitutional Convention Clearinghouse, USA. And right next to him is Uqib Espadas Ancona, consejero electoral del INE, parte de México. Y al lado de él es la consejera de Mexico City Electoral Institute, Sonia Pérez Pérez. Y estamos esperando a 3 más, so que cuando lleguen yo los introduzco a ellos también. When the rest of the people arrive, we will introduce them as well. We are going to start with some words from JH here, and then we're going to get into a bigger discussion around our topic for today, which is direct democracy without limits, the scope of direct democracy in public policy, legislation, and constitutions. So JH, why don't you kick us off? Great. First, thank you, Dulce, for our panel's moderator, for letting me provide a bit of a more academic-style presentation. For a more colloquial-style version of my comments, you can see the lead article in today's Zocalo Public Square. The United States has 51 constitutions, one for its federal government and one for each of its 50 states. I cover the 14 states whose constitutions mandate a periodic referendum ranging from once every 10 to 20 years on whether to call a constitutional convention. Given the non-U.S. audience in this room, the 2 recent convention processes approved in Chile may be more familiar to you than the convention process in these 14 states. The most notable difference between these 2 sets of processes is arguably the U.S. use of an independent, automatic, periodic popular referendum to launch the convention process. Let me explain why I think the Periodic Constitutional Convention referendum, abbreviated PCCR, is a very important democratic institution. But first, let me explain the rationale for direct democracy and constitution making so you can see how that rationale is linked to the rationale for PCCR. Those who discuss direct democracy often don't distinguish between direct democracy and ordinary and higher lawmaking. But there is a huge distinction between the 2 types of lawmaking. Whereas direct democracy is optional for ordinary lawmaking, it is essential for higher lawmaking because it gives higher lawmaking its democratic legitimacy. It has no similar legitimizing function for ordinary lawmaking. Why is this? To understand, we need some basic democratic theory regarding constitution making, which I label constituent power theory. If you believe in democracy, then you believe that the people should be sovereign. When the sovereign people act in their constitution-making capacity, they are acting as the constituent power. When the constituent power creates a constitution, it creates constituted powers. That is, the entities that wield power under the Constitution. Now, here's the critical point. Constituted powers, by definition, have a blatant conflict of interest if given control of their own powers. Thus, to the extent feasible, higher lawmaking should be controlled by the constituent power. This is where direct democracy becomes essential, because direct democracy is used to partially overcome that conflict of interest by keeping the role of the constituent and constituted powers as separate as possible. The more directly the people can initiate,
propose and ratify constitutional change, the less opportunity for constituted powers to abuse their power in higher lawmaking. No such check is required for ordinary lawmaking, where the people can delegate lawmaking to representatives because that delegation is subject to a Constitution's guardrails. It should be no surprise, therefore, that 49 of America's 50 states require the people to directly ratify all proposed state constitutional change. And in the 50th, they do so by mandating that a legislature must pass the proposed constitutional change twice with an intervening popular election for the legislators. I became interested in the 14 states with PCCR because of all the available U.S. mechanisms to maximize constituent power. PCCR does the most to grant the constituent power control over constitution making. That is, at least in theory, it does so. PCCR grants the constituent power 3 direct votes over the constitution-making process. First, whether to call a convention, regardless of legislature opposition to such a call. Second, who to elect as delegates to a called convention. And third, an up or down vote on each of the convention's proposals. No other constitutionally specified constitutional amendment process in the United States grants the constituent power 3 such votes. The legislature's proposed system of constitutional changes, the most widely used constitutional amendment system among the 50 states, only grants the public 1 vote, the ratification vote. The popular constitutional initiative system, available in only 18 of the 50 U.S. states, only grants the constituent power 2 votes, the initiation and ratification votes. PCCR's popular vote at the constitutional initiation stage is vital because, at least in states without the popular constitutional initiative, it is the only way for the constituent power to bypass the legislature's gatekeeping power over constitutional change. This helps explain why bipartisan majorities of legislatures hate the institution and why the most powerful special interest groups, who by definition excel at influencing legislatures, also hate the institution. At least one U.S. state has a PCR every 2 years. In 2022, that's last fall, 3 U.S. states had such a referendum: Alaska, Missouri, and New Hampshire. For each of these referendums, I publish a state-specific website with comprehensive information both for and against calling the referendum. I also publish op-eds in major local newspapers explaining why the referendum is on the ballot and responding to attacks on the institution. My general orientation is both to defend the institution and seek reforms to improve it. Just like democratic reformers seek to improve the elections associated with ordinary lawmaking, I seek to improve elections associated with higher lawmaking. I'd call it meta-democratic reform, or reform about democratic reform. If you're interested in a recent CCR, I'd suggest you visit my Alaska State Constitutional Convention clearinghouse, available at alaska.concon.info. The Alaska PCCR is noteworthy because by many criteria, it was, on a per capita basis, the most expensive referendum among the 140 referendums on the ballot in the U.S. last year. The no side outspent the yes side by 78-1, and the great majority of that spending was dark money. I discuss it in a 4-part series published last month in The Fulcrum, a trade publication for the U.S. democratic reform community. This week, I launched a clearinghouse website for the United States Virgin Islands Constitutional Convention that voters approved of in November 2020, and whose enabling act the governor signed into law just this January. The popular election of delegates to the convention is scheduled for November 2024. I critique that act and the aforementioned commentary published today by Zocalo Public Square, whose editor is one of the co-producers of this conference. In that commentary, I seek to defend the institution of the Constitutional Convention from the depredations of a legislature seeking to subvert its democratic purpose, which is to create an elected body independent of the legislature.
The U.S. Congress mandates such independent control for any U.S. territory seeking its own constitution. But while keeping the pretense of independent control, the Virgin Islands legislature enacted an enabling act that would give it effective control of the convention. My commentary also seeks reform to improve the Constitutional Convention process, widely considered by law the gold standard in America for anything more than single-subject constitutional amendment. Imagine if elections for representatives responsible for ordinary lawmaking hadn't improved during the last 200 years. We'd still have voice voting, a type of voting that enabled voter intimidation and vote buying at scale. We'd still have party bosses rather than direct primaries to choose the candidates on our general election ballots, and would still have completely secret money in elections. To be sure, many of the democratic reforms that have improved ordinary democratic elections have also improved higher democratic elections. But higher democratic elections need some special rules, such as that legislators shouldn't be able to serve as convention delegates. Moreover, in too many cases, such as the lack of primaries, higher lawmaking elections feel like they are 100 years or more out of date. I recommend the following reforms to improve the convention process in the Virgin Islands, as well as help bring higher democratic elections into the 21st century. Do not rush delegate elections so as to favor existing political elites. Hold an open primary in multi-member districts to narrow down the field of delegates. Use ranked choice voting in multi-member districts for the general delegate election. Ban government officials, including incumbent and retiring legislators, from running for delegate. Ban delegates from running for another office until at least a year after the convention adjourns. Pay all delegates equally rather than favoring government elites. Allow candidates for delegate to submit their resumes and reasons for seeking office to the elections office, which would compile that information from all candidates, post it online, and mail it in a pamphlet to all voters, and link it in all ballots. If Congress approves the Constitution proposed by the Virgin Islands, and the Constitution is then submitted for Virgin Island ratification, I recommend a narrowly tailored citizens' assembly to help educate voters prior to their ratification vote. This would involve creating a jury of approximately 500 registered voters, assigning the head of the Territory Supreme Court to randomly select, organize, and moderate the jury. Letting the jurors listen to a debate between pro and con speakers chosen by convention delegates who respectively voted for and against the proposed constitutional change. Televising the debate for all to watch. Asking the jurors to vote in plenary session on whether to support or oppose each proposed constitutional change. And most important, on the ballot asking voters whether they want to ratify a proposed constitutional change, placing an adjacent label, like a party label, reporting the percentage of jurors that voted yes or no, along with a link to the recorded debate before the jury. In conclusion, consider that whenever there is a flaw in democracy, citizens can choose to either abandon democracy or seek more democracy, and that choice includes higher as well as ordinary democracy. For good reason, the U.S. Congress mandates that U.S. territories seeking a constitution must use an independently elected constitutional convention to get one. If we genuinely believe in constitutional democracy, we should seek to improve the convention process rather than abandon or disparage it. Democratic reformers should step up to the plate for not only ordinary but higher democracy reform. Too often, they have failed to do so. Thank you for letting me. Thank you so much, JH, for leading us off. I think that gives us very specific examples of sort of state power within a larger federal system. So I want to go back, take that broader look again. So Uqib, why don't you tell us a little bit more broadly about, from your position, what can direct democracy achieve and what can it not? Well, Microphones. well, this is a difficult question to answer. Perdón, voy a hablar en Como español. usted quiera. Sí, es una pregunta difícil de contestar. Por razones históricas, a ver,
Si bien los mecanismos de democracia directa comenzaron a establecerse en este país hace más de 20 años, la realidad es que su uso ha sido un uso pues directamente marginal, no es que se hayan utilizado escasamente, es que los mecanismos de democracia directa, aquí se han juntado varios factores. Primero, fueron mecanismos que por un lado parecían ofrecer una gran apertura política a fuerzas ciudadanas que a través de ellos se volcarían en la cosa pública. Esto generaba, por un lado, un gran entusiasmo de partidos, principalmente opositores, y de organizaciones ciudadanas, y una gran desconfianza del lado de los gobiernos. Estamos hablando de momentos previos a la alternancia en la presidencia de la República. Entonces, por una parte, los mecanismos de democracia directa se fueron constituyendo como mecanismos mayoritariamente rígidos, es decir, las condiciones para llevar una propuesta a consulta popular, incluso para una iniciativa ciudadana, eran requisitos muy elevados. Esto hace que en principio no hubiera una efervescencia en el recurso ciudadano a estos procesos. La otra parte es que las decisiones que se pueden tomar a través de estos instrumentos, creo que en la Ciudad de México hay algunas excepciones a esto, a lo que voy a decir, son decisiones de un alcance muy general. Pienso, por ejemplo, en la consulta popular que tuvimos nosotros en 2021. Son temas de un alcance muy general que con gran frecuencia no están vinculados a un debate social igual de amplio. Sí. Es decir, a mí me parece que los frutos de los mecanismos de la democracia directa se irán dando con el paso de lo que todavía tienen que ser muchos años en términos de desarrollo democrático, pero digamos en algunos sexenios, para decirlo en términos de la política mexicana. Por un lado, porque efectivamente el recurso a estos mecanismos, igual que el recurso a las candidaturas independientes, no ha sido una salida para grandes fuerzas sociales como se esperaba. Yo recuerdo muy bien cuando se estableció la iniciativa popular en el Estado de México, y pues la expectativa era que esto podía generar un problema para el Congreso, es decir, iba a haber muchísimas iniciativas que iban a congestionar el trabajo legislativo, y la verdad es que no es así. La iniciativa popular, así era en el Estado de México hace más de 20 años y así ha seguido siendo en el país. Dígame por qué. Dígame por qué no han habido tantas. Primero, porque estamos hablando de una ciudadanía que apenas viene acostumbrándose, o bueno, que ya se acostumbró a la democracia electoral, es decir, a votar por gobernantes, pero que no está involucrada en procesos de participación ciudadana regulares. Y si la ciudadanía no participa regularmente en cosas públicas, tampoco está involucrada en debates serios sobre estos asuntos y no tiene mayor interés el grueso de la ciudadanía en incidir y utilizar estos mecanismos. En el caso de la iniciativa popular es muy claro. Para grupos con intereses específicos, no me refiero a intereses perversos, sino personas con intereses legítimos, grupos sindicales, organizaciones indígenas, organizaciones de mujeres. Era mucho más fácil pactar con legisladores para que algún legislador elevara su iniciativa que darse a una tarea de recolección de firmas sujetas a verificaciones y a una serie de límites que dificultan este ejercicio. En alguna medida la iniciativa popular no fructificó porque la pluralidad partidista sí ha servido para que distintas personas con distintos intereses políticos puedan canalizar directa o indirectamente a través de los partidos políticos y los legisladores sus inquietudes. Pero la realidad del caso es que para cuestiones como, por ejemplo, la ratificación de una reforma constitucional, que es una cosa muy importante, recordemos, por ejemplo, que esto es lo que marca la transición democrática en España, la aprobación en referéndum de la nueva Constitución. Esto en México, paradójicamente, son cosas que tienen que partir
de los partidos hacia la sociedad. No hay, a la hora de discutir las reformas constitucionales, no hay un involucramiento general de la sociedad, sino de quienes están en la tarea política, los partidos, los representantes, en fin. Digamos que somos una sociedad que todavía está terminando de llenar los espacios de la democracia representativa y que no tiene una practicidad en el uso de mecanismos de democracia directa. Cerraría yo diciendo, en México me parece los mecanismos de democracia directa han sido más eficaces en la medida en que involucran universos menos complejos y más pequeños, incluso geográficamente más pequeños. Es más fácil que la gente se sienta que impacta directamente políticas públicas cuando puede ejercer opinión sobre las decisiones del ayuntamiento que cuando se ve involucrado en procesos de debate nacional en los que no está involucrado y que en general le interesan poco. Como nada más tenemos 2 países aquí representativos, le quería preguntar un poquito más de lo que dijo que no suficientes personas son parte de las referendias. ¿Hay alguna parte que es no solamente de la tarea de agarrar firmas, también el dinero que toma para hacer ese tipo de campañas? Sé que en los Estados Unidos se gastan millones y millones y millones de dólares en todos los diferentes referéndums que tenemos, particularmente yo vengo de California. ¿Esa es una parte que pueda ser como barrera? No, bueno, sin duda, a ver, hacer política en México desde la ciudadanía o desde cualquier lado es una cosa muy cara. Salir a recolectar firmas es caro, pero mucho más caro, mucho más complicado es impulsar temas en el debate social. A ver, para la mayor parte de las personas, la política es algo que se asoma más o menos cada 3 años y sobre lo cual se opina votando. Las organizaciones civiles, organizaciones sociales involucradas cotidianamente en la cosa pública son pocas, poco numerosas y rara vez con intereses amplios de la población. En general, las ONGs, por ejemplo, realizan tareas muy específicas en relación a ciertos temas de la agenda pública, temas que no necesariamente atraen una atención general como aquella que pueda llevar a un referéndum. Pienso en, no sé, medidas en favor de poblaciones originarias, de los pueblos originarios. Estas son cosas que le interesan a los pueblos originarios, que están organizados, que sus propias organizaciones no incluyen a un vasto número de los afectados, pero que ciertamente tienen muy poco impacto en el debate público general. Eso es un asunto de desarrollo político social general, me parece a mí. Los instrumentos de democracia directa serán más útiles, primero, en la medida en que la sociedad en su conjunto se involucre más en el debate de la cosa pública, lo cual se estimulará porque puedan ver algún efecto de hacerlo. Es decir, voto o no voto, ¿hay una diferencia en el resultado de que yo vote o no vote? ¿O da lo mismo si yo voto o no voto en relación a mis aspiraciones personales, a lo que pienso que debe ser para el país, en fin? Y en términos de los mecanismos de democracia directa, pues es efectivamente igual. Se me pide mi opinión para refrendar una reforma legal, por ejemplo. ¿Me importa o no me importa? Esto no es un debate, no es el tipo de debates que se generaliza en nuestro país. Ahí tenemos un problema de desarrollo de ciudadanía, de cultura cívica, que son elementos que se construyen desde la práctica, es decir, son cosas que no vienen desde arriba. El INE ya dio unos cursos de cultura cívica y entonces todos tenemos una cultura cívica muy amplia. Hombre, pues es que no es así. Sí. Es decir, la cultura cívica es un proceso que se desarrolla socialmente, al que las instituciones pueden colaborar o no, pero que tiene que ver con el desarrollo político general de la sociedad. Y en ese sentido me parece que tenemos que asumir que uno de los problemas de tener una democracia joven es que también es una democracia en donde la deliberación social ha sido un proceso muy limitado. Consejera, la quiero traer en la conversación como consejera de INE, pero también maestra en UNAM. Yo también vengo de una universidad. Dígame un poquito más de eso, parte de cultura cívica y cómo puede influenciar más la discusión por todo el país.
Muchas gracias por la pregunta. Pues sí, es muy importante. Yo les podría hablar un poco más de la experiencia en la Ciudad de México, en donde hemos visto que aumenta la participación en las elecciones y tenemos a ciudadanas y ciudadanos en la Ciudad de México que se interesan más por las cuestiones públicas, y aquí aprovecharía para mencionar que tenemos instrumentos de participación ciudadana y de democracia directa. ¿Y cuál es una de las cuestiones importantes y fundamentales que vemos? Que la ciudadanía visibiliza y ubica que hay de manera permanente una participación que pueden tener desde diferentes aristas, y no solamente se les llama el día de la elección a que vayan a votar, y no solamente asocian o se busca que asocien democracia con campañas electorales. Una figura, por ejemplo, muy importante que se tienen es grupos de ciudadanos que representan a los vecinos y vecinas, que se llaman comités de participación comunitaria, y cuando las autoridades quieren ubicar y posicionar temas y socializar también preocupaciones o políticas públicas que se van a realizar, incluso nosotros como autoridad electoral acudimos a estos comités de participación porque son el enlace con la ciudadanía. Entonces es importante porque ya empiezan a tener esa cercanía. Otro instrumento que tenemos, además de fuera de democracia directa, son ejercicios de presupuesto participativo. Año con año le decimos participa. Puedes utilizar un porcentaje de recursos públicos para decidir en qué se utiliza, y después en tu colonia vas a ver cómo se utilizó. Entonces me parece muy importante que de manera tangible las personas puedan ver que ese ejercicio que hicieron de democracia participativa se ve en la realidad, y entonces no solamente sea una figura o un discurso que los llamamos a la acción, sino que se interesen. Y lo que hemos visto también visitando a las personas, haciendo estos ejercicios de comunicación y de acercamiento, no solamente a través de capacitaciones, sino como una relación más cercana, es que van encontrando formas de participar, y entonces empiezan a cuestionar los asuntos públicos y empiezan a cuestionar a su alcalde y empiezan a preguntar ¿y dónde y por qué se gastaron en esto? Y después de eso, ahora incluso hay este impulso de decir queremos ejercer un derecho de revocación de mandato. Y entonces la perspectiva de la autoridad es, oye, espera, es poco tiempo, y la exigencia de la ciudadanía es queremos hacerlo. Y cuando empezamos a ver quiénes son las personas que están proponiendo y tal, vemos grupos de asociaciones de pueblos y barrios originarios, de personas que integran los comités de participación comunitaria, y entonces eso desde mi punto de vista y para mí en lo personal es un índice de que estos ejercicios y esta participación cotidiana que se da dentro de las colonias, dentro de las personas que lo ven más cercana, sí va construyendo ciudadanía y sí va haciendo que las personas actúen y que se vayan apropiando de estos ejercicios. Me encanta eso de ciudadanía y entrenar a la gente. Una pequeña historia, yo me postulé para el Consejo Municipal en Los Ángeles el año pasado, y es un distrito muy inmigrante, 80% latinos, pero la participación en el Consejo Municipal solamente fue al 11%. Y mucha gente viene de sus propios países, de todo Centroamérica, por decir, muchos mexicanos, pero de todo Centroamérica, que le temen o piensan que el gobierno es corrupto, o también no saben de que el ayuntamiento resuelve los problemas comunitarios, por decir las banquetas, las calles, las luces, la basura, lo que sea. Nada más tienen el pensamiento que tienen que votar por presidente. Esos ejemplos comunitarios, ¿cómo los podemos traer a otros países? Bueno, creo que uno de los temas fundamentales que a mí me gustaría señalar en estos ejercicios que vemos que se puedan instrumentar de democracia directa son los recursos públicos. En la Ciudad de México, desde hace aproximadamente 5 décadas, 47 años, estaba la figura de referéndum. Sin embargo, no, estaba solamente ahí escrita, nunca se llevó a cabo. Es hasta las últimas 2 décadas donde hemos llevado a cabo ejercicios de democracia directa. Pero el problema al que nos enfrentamos también es la operatividad.
Y para hacerlo realidad se requiere el apoyo económico, que se inviertan recursos en eso, en esos ejercicios, porque de otra manera solo se quedan de manera dogmática y como una buena iniciativa. Que hemos tenido consultas ciudadanas, pero a veces los requisitos son tan altos que no tienen efectos vinculantes. Que hemos tenido también la participación, por ejemplo, en el caso específico de recabar firmas para presentarla a los legisladores, sí se han recabado y han sido iniciativas de los propios ciudadanos y ciudadanas que ellos utilizan sus recursos propios para hacer todo ese trabajo de recolección de firmas. Después el instituto las valida y la presenta al Congreso y por lo tanto ya en ese sentido hasta ahí termina la función del ejercicio. Entonces me parece muy importante que podamos ver la manera de cómo se puedan establecer estos instrumentos de mayor participación para la ciudadanía, pero también con la perspectiva de otorgar recursos públicos para ello, porque si no también buscamos que las personas participen, pero no tienen incentivos porque tienen que poner incluso de sus propios recursos para la papelería, para los transportes, buscar los espacios para hacer sus propias reuniones, que es lo que sucede de repente aquí con las Copacos, que ellos mismos han visto, necesitamos un lugar para tener las reuniones, vamos a ir a tocar la puerta de las alcaldías para que nos den los espacios, para que nos den también, ¿qué necesitamos? Papelería. En otras ocasiones, cuando teníamos más recursos, el instituto les otorgaba las papelerías y otros incentivos, por ejemplo, les dan una credencial y con ello pueden acceder al metro, al transporte público de manera gratuita. Entonces, de esa manera también ellos van viendo un compromiso. Por eso me parece que en las políticas públicas deben de tener en cuenta esta perspectiva de cómo podemos hacer que haya ese vínculo con la ciudadanía para fomentar esa participación y ese interés. Y ahora un momento para nuestros patrocinadores. ¿No tenemos a Eduardo? ¿Todavía no? Ok, bueno, seguimos entonces. Dígame, siguiendo de eso, Jim, if you wanna chime in. How can we be integrating some of the changes that you've seen, and you gave us some very clear examples on a state level. What can countries take from that? What can we be implementing? What can we do better? What, if we had no limits to this, what would this look like? Well, in the U.S. case, we have two very different types of constitutional convention processes. I hate the fact that we use the same term to describe an Article 5 convention, which is what the federal government has, versus what we have at the state level. The primary difference in the United States, we have a federal system of government. The unit is the state as opposed to the individual. So everything is state determined, which makes it very undemocratic. Anyway, I'm not sure if I'm answering it, but I can't imagine any other country would want to copy America's system for a national constitutional convention. But I do think the world has been moving greatly in the direction. Chile is the classic. That's very much an American state-style constitutional convention. We're up to about a half of constitutions now worldwide being ratified. That's a big commitment to popular sovereignty. And close to 50% have had independently elected constitutional conventions since the fall of the Soviet Union. So these type of mechanisms that have been in the United States since the end of the 18th century are moving. The thing that we're still quite extraordinary about is this small selection of states that use a periodic ballot referendum. Most countries, they use the initiative, which is an alternative. I happen to believe this process is much more democratic because you have to be very wealthy to use the initiative process. There are 3 specific island nations that use this state level, but it's not widely adopted. I would encourage it at a national level too, but almost all democratic reform really has to happen, the laboratories of a democracy at a local level, and we do have to fix this process. It's become archaic in the United States. The democratic reformers don't focus on this issue. It's hard enough to get something for ordinary lawmaking. It's very hard for something like higher lawmaking to get democratic reformers to pay attention.
well, we can't all be Switzerland, who's been at this for a very, very long time. Te quiero incluir otra vez. Dime tú cómo piensas que influye la democracia directa en otras formas de tomar decisiones. A ver, sigo pensando que eso es un espacio al que en algún momento llegaremos. Dada la poca recurrencia a los mecanismos de democracia directa, hoy no son una parte central de la toma de decisiones. Es decir, cuando un gobernador o un presidente, la inmensa mayoría de los presidentes municipales, toman una decisión a través de los mecanismos institucionales ordinarios, no están preocupados porque haya habido una opinión popular previa o pueda originarse un debate público que lleve a un rechazo a través de un referéndum, por ejemplo. Eso es algo que no ocurre. En la práctica, me parece que los gobernantes que lo han asumido, que son muy lejos de ser una mayoría, ven en los mecanismos de participación directa proyectos a impulsar. Es decir, la intención de que su gobierno les dé una mayor utilidad o que queden institucionalizados a partir de su gobierno como mecanismos de uso recurrente. Es decir, me parece que hasta el día de hoy el principal impacto de los mecanismos de democracia directa como conceptos han tenido que ver con los programas políticos de los partidos y gobernantes en el sentido de seguir impulsándolos. No son aún un factor que gravite con un peso significativo en el quehacer político. Los gobernantes no miden sus decisiones o el alcance de sus políticas en términos de lo que pueda ser aceptado o rechazado a través de mecanismos de democracia directa. Incluso para efectos publicitarios, por cuestiones de costo y muchas razones más, la forma de saber si están en sintonía o no con sus electores son mecanismos demoscópicos estándar que no tienen que ver con mecanismos de ejercicio de democracia directa. Me parece otra vez que conforme bajamos en el nivel de gobierno, podemos encontrar un mayor involucramiento hasta llegar, digamos, a las comunidades indígenas, donde en algunas de las comunidades indígenas, en eso quiero ser muy claro, hay una idea no menos racista de aquella que decía que había que integrar a la población indígena, de pensar que todos los pueblos indígenas administran la cuestión pública de la misma manera, y eso no es así. Pero en algunos de los pueblos indígenas de México hay el uso de las asambleas comunitarias, por ejemplo. Y muchas cosas se deciden en una asamblea comunitaria, cosas que tienen que ver con la vida cotidiana de los pobladores. Y esto, bueno, es un mecanismo de democracia directa preconstitucional y que sigue funcionando adecuadamente y que realmente marca límites a las acciones de quienes detentan ese espacio, ese pequeño espacio de poder. Entonces, a lo mejor al revés, ¿qué podemos aprender de ellos, de lo que están haciendo ellos, verdad? Bueno, a ver, es que sí, creo que las cosas van a venir de abajo para arriba en estas cuestiones. Comentaba yo con la consejera, por ejemplo, de el presupuesto participativo en la Ciudad de México, que tiene problemas que, bueno, no conozco, ella comentará en su caso, pero que sí, esto involucra a la gente con las acciones directas de las alcaldías. Y eso otra vez, es mucho más fácil, en principio, que la gente se involucre en temas locales, en temas comunitarios, y que esa práctica de debate y de decisión pueda después incidir en un mayor desarrollo de mecanismos a un nivel más amplio, a nivel de los estados o del país. Creo que tampoco son cosas que se deban condicionar, es decir, esperemos a que la democracia directa venga de lo local a lo nacional. No, me parece que son espacios que tienen que desarrollarse de manera paralela con diferentes mecanismos. En todo caso, mientras no haya un involucramiento social en la vida pública, estos mecanismos tendrán dificultades para elevar el nivel de su involucramiento, es decir, para pasar de comunidades muy locales a municipios, estados o al país. Pero creo que no son mecanismos que deban pasar desapercibidos por el conjunto. Es decir,
pequeñas comunidades locales que también tienen conflictos, esta noción de que los pueblos indígenas todos piensan igual y hacen lo mismo es absolutamente falsa. Pero entonces ellos dirimen sus controversias, resuelven sus conflictos y al final deciden mayoritariamente. Conflictos, pero también confianza. A veces, muchas veces. Bueno, a ver, miren, yo he convivido toda mi vida con el pueblo maya y eso, yo creo que eso forma parte de las creencias que los no indígenas tienen sobre los indígenas. A ver, los indígenas son, y eso uno lo aprende cuando vive con ellos, son personas como nosotros. Y hay quien confía en otros y hay gente más confiable que otras y hay gente menos dispuesta a hacer trampa que otras. Por lo demás, cualquier generalización imprime un cierto sesgo de prejuicio racista, es decir, es que los indígenas sí confían unos en otros. Hombre, no es así, no es un asunto natural, es un asunto que sus mecanismos de práctica política produce. Confían porque socialmente hay mecanismos que vigilan, que regulan y que sancionan. La confianza no es un hecho subjetivo de fe, sino es parte de un funcionamiento social que garantiza que las cosas que se acuerdan, por ejemplo, en una asamblea, realmente se ejecuten. Consejera, su comentario. Pues a mí me parece muy importante lo que han aportado los ejercicios, pensando en lo local, en la Ciudad de México, los ejercicios tanto de participación ciudadana como de democracia directa. Pero también a mí me gustaría enfatizar en que estos ejercicios se van construyendo. La ciudadanía va utilizándolos y a partir de ahí podemos hacer un análisis de cómo vamos adecuando, porque se pueden instrumentar, se pueden conceptualizar por parte de quien hace las normas de una manera, pero en la forma en que cada vez los vamos haciendo, vamos viendo grandes áreas de oportunidad y cómo sí pueden ir funcionando. Y también al principio empiezan con una participación baja, pero eso no significa que no estén funcionando, sino que es un proceso a largo plazo y que entonces van de la mano estos ejercicios de democracia directa y esta participación que se va fortaleciendo con la ciudadanía en un paralelismo con la participación también en elecciones, por ejemplo. Pero tener una evaluación importante, incluso a propósito de la pregunta que detonaba este panel, hay que poner límites. Desde mi perspectiva, primero habría que regularlo y evaluar los resultados también, porque puede funcionar la iniciativa ciudadana, la figura de iniciativa ciudadana, pero ¿en dónde termina? No solamente en presentarlo al legislador, realmente fue una iniciativa preferente, realmente cumplió con las expectativas de ese porcentaje que se exigió a la ciudadanía para que juntara sus firmas con sus recursos propios y la presentara, y realmente fue atendida o se llevó 3 ejercicios para poder ser analizada y después desechada. ¿Realmente estamos correspondiendo a este interés que tiene la ciudadanía cuando hace uso de estos ejercicios de democracia directa? Entonces me parece muy importante que podamos analizar desde la perspectiva del legislador cómo vamos adecuando estos ejercicios, cómo los vamos perfeccionando y que haya una colaboración también con las autoridades electorales, con las propias autoridades que son las que ejecutan las normas, porque de otra manera solamente tenemos de manera dogmática y normativa estas concepciones de ejercicios, pero no las vamos adecuando a la realidad. ¿Y qué le dice a esas personas que en un poquito tiempo dicen no está trabajando, no está sirviendo, no nada pasa? ¿Qué le dice a esas personas? Que pudiéramos generar ese diálogo para ir caminando juntas y juntos en esta construcción de los ejercicios. Pongo un ejemplo rápido en la Ciudad de México. Cuando querían presentar iniciativas ciudadanas e incluso hacer uso de este ejercicio de revocación de mandato, nos decían, pero queremos hacerlo de manera electrónica. Sí sabemos que la norma pide que lo hagamos de manera escrita, la recabación de firmas. ¿De qué manera lo podemos hacer electrónica? Y eso no está regulado, pero buscamos de qué manera, a través de la autoridad nacional, podemos hacerlo. Y vamos a ir construyendo en eso. No está en la norma, pero sí podemos buscar las vías. Hay muy poco tiempo para hacer estos ejercicios de revocación de mandato, sí, pero tenemos que ver la manera de darle operatividad a esa norma, porque el derecho que tienen a ejercer estos ejercicios estos derechos de democracia directa es más amplio.
Y sí, e incluso podríamos hablar de prioritario de atención a la ciudadanía. Entonces, me parece que es importante, contestando a tu pregunta, que se dé ese diálogo, que podamos entender esas necesidades, porque tal vez desde las autoridades y desde las legislaturas no se advierten, sino son los obstáculos que se van enfrentando y que en un camino de 10 pasos no se quedan en el 2. Y poder ir eliminando esos obstáculos que se presentan en la realidad, sí es responsabilidad de las autoridades. Creo que tocó algo muy importante en la tecnología y no tenemos esos vehículos de confirmar por la tecnología que tenemos ahora. Hace 20 años yo no tenía una computadora en mi bolsilla que tiene mi cara, tiene mis dedos, me puede verificar a mí misma, tengo todas mis tarjetas, todo lo demás lo tengo en estos equipos. ¿Cómo ha influenciado no nada más la tecnología en este proceso, pero también díganme los tres un poquito de las redes sociales? ¿Empiezo? Sí, gracias. De manera muy breve, me parece que sí tenemos que utilizar la tecnología, acercarla a todas y todos, pero también entendiendo esa brecha, porque cuando partimos de la idea de que todas las personas pueden hacer uso de las tecnologías porque todas tienen acceso a un teléfono inteligente, tal vez tengamos una percepción sesgada. Ese es el primer punto, pero ir a la par, buscando acercar y la utilización de esos recursos, porque también eso hace un ahorro de recursos. Lo hicimos en el instituto con el ejercicio de presupuesto participativo, pueden hacer esa votación electrónica y esa votación electrónica ha ido por pasos, como lo mencionaba, de manera evolucionando. Incluso en algún momento tenían que irse a registrar a una sede específica, pero ahora ya no es eso. Lo pueden hacer, registrarse con su celular, incluso les toma los datos biométricos para atender la certeza, pero ahí mismo pueden votar y pueden decidir en qué se ejerce ese recurso. Entonces, allanando ese camino, hemos visto que hay una mayor participación y un mayor interés, pero también teniendo a la par esa sensibilidad de que hay lugares, especialmente donde tenemos pueblos y barrios originarios, donde hay que ir a hacer perifoneo. Entonces, atender las necesidades y entender que la pluralidad que existe y la riqueza también que existe en una ciudad, como es el caso de la Ciudad de México, y ver la manera de cómo podemos llegar, y las redes sociales nos han ayudado mucho a tener una mejor comunicación. Y también quisiera señalar, ya para concluir, que uno de los retos mayores que tenemos como autoridades es acercarnos con ese lenguaje ciudadano para que esta manera a veces tan abstracta de poder entender la democracia, podamos comunicarnos de manera muy sencilla y que las personas que se encuentran del otro lado puedan acercarse, tener esa confianza y comprendernos y saber de qué les estamos hablando, de ejercicios sencillos en donde todas y todos pueden participar. Buscamos que participen y por eso es muy importante que podamos hacer uso de las redes para hablarle a las y los jóvenes en su idioma, que les podamos hablar sobre la tecnología a quienes lo usan y que también en un lenguaje muy sencillo e incluso, y ahora sí concluyo, en un lenguaje muy accesible para atender a grupos de atención prioritaria como las personas con discapacidad. Gracias. Las redes sociales, la tecnología. A ver, hay distintos aspectos. Las redes sociales sin duda pueden ser un enorme instrumento para incentivar un debate que efectivamente genere interés en cuestiones sometidas a mecanismos de democracia directa. Esto funciona ya en las elecciones de representantes, es decir, pocos años después de que la televisión y la radio eran los instrumentos centrales de comunicación, las campañas electorales han desplazado una muy buena parte de su interacción a las redes sociales. En ese sentido, me parece que pueden ser un instrumento definitivo en agilizar la comunicación, en facilitar un debate social sobre asuntos de relevancia pública y en generar interés concreto capaz de movilizar a las personas para participar de estos mecanismos, fundamentalmente para ir a votar en las distintas cosas que se pueden someter a elección. En relación con el voto electrónico, el voto electrónico, el voto por internet, sí, tiene muy buena publicidad esta propuesta.
Es decir, todo está muy padre si cada quien puede votar desde la comunidad de su hogar, en su celular, ver qué opciones hay, en la computadora del ciber, en la casa del vecino. El problema es que cuando esto es llevado a temas con una alta conflictividad política, pienso muy concretamente en procesos no necesariamente de democracia directa, pero podría serlo, un referéndum de revocación de mandato, por ejemplo, donde las preferencias del electorado no estén tan claras como ocurrió el año pasado en México, sino un momento en el que de verdad un presidente de la República pueda ser removido a través del voto popular. ¿De verdad vamos a depositar esta decisión a lo que cada quien vote en la comodidad de su celular, que puede incluir una reunión hecha por un partido político para repartir tamales y dinero, y a cambio, eso se hacía en México, todavía se hace con mucha menos efectividad, pero cuando alguien hace eso hoy, confía en que la gente que recibe el dinero va a ir a la casilla y va a votar como se le pidió. Con el voto por internet no hace falta confiar en nada. Yo veo aquí en mi escritorio cómo vota la persona a la que le estoy dando su torta, su jugo y su dinero en un referéndum. Y eso me parecería gravísimo. Mucho del cambio electoral en este país ha derivado de la secrecía del voto. Gente que es presionada para acudir a votar, gente que es directamente acarreada para votar, al llegar a la casilla y encontrarse en la privacidad de la urna, votan por quien le da la gana, no por quien le dio dinero. Si nosotros permitimos que la votación se realice en privado, fuera de un mecanismo público que garantice su secrecía, estamos abriendo la puerta para que masivamente la privacidad del voto, la secrecía del voto, sea anulada. Lo mismo por los operadores políticos de la Operación Tamal, Operación Cochinita en mi tierra, que por líderes sindicales, por empresarios, por esposos autoritarios, por líderes estudiantiles. Díganme una figura de poder en la sociedad y pónganme el voto por internet a través del celular y tendrán un cóctel maravilloso para que el voto deje de ser individual y deje de ser secreto. Ahora estamos corriendo contra el tiempo, solo que para terminar, unos 90 segundos cada uno, ¿qué quieren ver en el futuro, en los próximos 5 años en este tema? Jim, what do you want to see in this theme over the next 5 years? What's your hope with 90 seconds to close us out? Oh, sure. That we'll improve the system of higher lawmaking. And if I could just, you praise Switzerland. They do a great job in direct democracy, except in this one area. There's 2 ways to bypass a legislature in calling a constitutional convention. There's this Swiss model, which has been most widely used, which is use the initiative to call a constitutional convention. There are 4 U.S. states that have that also, and 2 Latin American countries. It's never been used in the United States. It's never been used in Latin America. It has been used twice in Switzerland, but the last time was in 1935. And the reason is, when you have a choice between controlling an initiative and calling an uncontrolled constitutional convention, it's expensive and difficult to do. Every interest group will use the initiative. So if you want to create a system of constitutional conventions independent of the legislature, I would encourage you not to use the initiative approach, but to use the periodic call vote. That's something important, because in recent decades, everybody that's been doing this has been following the Swiss model, which is the wrong model for this particular problem. Ukib? Bueno, a mí en los próximos 5 años me gustaría ver una focalización del interés del legislativo y político en efectivamente adecuar los mecanismos de democracia directa a estos elementos en donde la gente realmente quiere tomar decisiones hoy. Eso tendría que ver con incentivar mucho el debate local, con acercar mecanismos de decisión que tengan que ver con la cotidianidad de la gente, y a partir de esto avanzar hacia espacios más amplios sobre los cuales el debate público se generalice, y en consecuencia en donde la ciudadanía cada vez esté más dispuesta a involucrarse y dar su opinión en decisiones no nada más de nivel local, sino de nivel regional y nacional. Básicamente creo que la tarea es adecuar
los mecanismos de democracia directa a condiciones en las que las decisiones que ahí se tomen sean relevantes para la vida del ciudadano. Si las decisiones que se cometen a consulta comienzan a resultar relevantes en la vida cotidiana de la ciudadanía, tendremos muy pronto, bueno, no sé si muy pronto, pero alcanzaremos una expansión de estos mecanismos de decisión y necesariamente una expansión, una gran ampliación del debate social sobre temas de interés público. Consejera, ¿nos cerrará? A mí a este plazo, a 5 años, me gustaría mucho poder ver que hay una mayor receptividad y apoyo por parte de las autoridades para fomentar este tipo de ejercicios, para que todas las personas, ciudadanas y ciudadanos, conozcan que pueden hacer uso de estos instrumentos y se animen a hacerlo y vean y sientan que es fácil utilizarlo, pero lo más importante es que va a haber resultados y que esos resultados se respetan, porque de esa manera podríamos fortalecer o tendríamos una mayor expectativa para fortalecer su participación, su confianza y consolidar, a la par de otros ejercicios democráticos, esta participación más activa por parte de la ciudadanía. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes de parte del foro, de parte de mí y de Arizona State University. Gracias por estar con nosotros. Los vemos en la próxima charla. Gracias. Gracias. No, al contrario. Por todos los problemas tecnológicos que tuvimos, no pasa consejera. nada. Muchas gracias. ¿Nos tomamos una foto? Interesante, claro. ¿Nos foto? ¿Cómo no? Gracias. Come for a picture? Sure. Yeah. ¿De dónde? Thanks, Josh.